¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted ya lo sabe, 184 países votaron a favor de Cuba, dejando aislado a Estados Unidos en su política de bloqueo contra la mayor de las Antillas. 60 años de bloqueo. Y aquí estamos para conversar con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien vino hasta la sede de Naciones Unidas. Otra vez más, por 29ª ocasión, Cuba dice no al bloqueo y la respaldan 184 países. ¿Esperaban esta abrumadora mayoría, canciller? Sí, una abrumadora mayoría, sin duda, sí, pero es una cifra sorprendente en tiempos de COVID, de crisis económica internacional, en momentos en que hay un nuevo gobierno en los Estados Unidos, un ambiente internacional cambiante. Sabíamos incluso que desde el punto de vista de la participación presencial de las delegaciones iba a ocurrir en condiciones distintas, pero sí teníamos absoluta certeza de que la mayoría abrumadora que existe en la realidad se iba a expresar también en la votación. Yo recuerdo en los años, bueno, la primera vez que se presentó esta resolución no alcanzó mayoría. En el año 92. Fue retirada en el año 91. En el año 92 ya alcanzó una pequeña minoría de alrededor de 50 y tantos votos. Y ha ido creciendo a una situación de prácticamente unanimidad en los Estados miembros de Naciones Unidas. Es un resultado muy alentador, no solo para el pueblo de Cuba, porque cuando se debate sobre el bloqueo en la Asamblea General de Naciones Unidas se está defendiendo el derecho a la soberanía, a la paz, al desarrollo, al disfrute de los derechos humanos de todas las personas en el planeta y muy en especial de la patria grande. Canciller, a mí me llamó la atención que muchos representantes, muchos países de los que hablaron hoy mencionaron el éxito que ha tenido Cuba en el desarrollo de sus vacunas y bueno, que tiene la Abdala, que es una de las 4 más eficaces de las vacunas que hay en el mundo, y también me llamó la atención que reconocieran la cooperación que ha dado Cuba con sus brigadas médicas. ¿Usted cómo se sintió con esto? Emocionado. Uno se da cuenta que es un sentimiento sincero, que es un reconocimiento a una isla pequeña y bloqueada que de manera muy modesta y discreta cumple sencillamente su deber de cooperación con los hermanos países del sur que tanto lo necesitan, en particular en el ámbito de la salud pública. Ocurrió así por muchos años, fue extraordinaria y simbólica durante la epidemia de ébola en África Occidental. Ciertamente. Y así ha ocurrido también durante la COVID-19. Y a mí me parece que es un homenaje justo al personal de salud cubano, que ha hecho una tarea y la hace cada minuto heroica en nuestro país, y también desde el principio de la pandemia ofreció sus esfuerzos a otras naciones. Pero no solo llegaron 57 brigadas del contingente Henry Reef a más de 40 países y territorios, sino que ya en las naciones del sur había en ese momento más de 28.000 profesionales de la salud en 59 países cuando se produjo el brote de la COVID. Hubo muchos agradecimientos. Fue reiterado, fue emotivo. Escuchar eso de nuestros hermanos de la América Latina y en especial del Caribe, pero también oírlo de países africanos, asiáticos y muy especialmente de las pequeñas islas del Pacífico. También escuchamos al representante de Estados Unidos que decía que ese país mantiene el bloqueo contra Cuba justamente para defender los derechos humanos en la isla. ¿Usted qué le respondería? Bueno, él no habló de las vacunas. No. Ni de la COVID. Cierto. Y yo creo que hizo muy bien en no referirse a ese tema incómodo para su país, porque es lamentable
que un país tan rico como los Estados Unidos haya tenido un récord de casos de COVID y de muertes por COVID, un récord en términos relativos y casi absolutos, sabiendo que cerca de la mitad de esas muertes pudieron haberse evitado con otras políticas, con medidas de prevención, con un sistema de salud pública más sólido, con cobertura universal de salud, con cobertura de salud para las decenas de millones de estadounidenses que no tienen seguro médico, o no debieron producirse las diferencias tremendas en detrimento de los afrodescendientes, los latinos, la minoría que tienen tasas de infestación y de muerte mucho más altas que las de la población en general en los Estados Unidos. Y bueno, y cerca de la votación cayó la excelente noticia de la aprobada efectividad de Abdala y de Soberana 02 también, y bueno, eso concitó también expresiones, ¿no?, de las delegaciones. Pero el discurso de Estados Unidos a mí me resultó aburrido. Es el discurso tradicional. Es verdad que yo he oído presencialmente muchos de esos discursos. Agradezco que haya sido breve, pero no hay duda de que se aparta totalmente de la verdad. ¿Por qué? En primer lugar, si de verdad el gobierno de Estados Unidos tuviera algún interés en la situación de los derechos humanos de las cubanas y cubanos, lo primero que podría hacer es levantar el bloqueo, que es una violación masiva, flagrante, sistemática de los derechos humanos de cada cubano, de los cubanos que residen en los Estados Unidos, y también cercena derecho a los estadounidenses cuando les restringe su libertad de viajar a Cuba. Y por supuesto que el gobierno de Estados Unidos no tiene una ejecutoria moral que le permita hablar del tema de los derechos humanos en Cuba. Lo hace con un grado de politización, de manipulación, un enfoque ideológico que no es creíble y que no tiene ningún apoyo internacional. Y sin embargo, el gobierno de Estados Unidos tiene muy buenas razones para suscribir convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es el país desarrollado que es parte de menos convenios internacionales que protegen los derechos humanos. Podría reconocer el derecho a la alimentación, podría firmar la Convención de los Derechos del Niño, podría reconocer el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, y tendría que empezar por modificar el terrible patrón estructural, sistémico, de racismo, de brutalidad policial. Y si quisiera hablar de derechos políticos, bueno, habría que empezar por hablar de lo que ha ocurrido en este país en el último año, que ha sido tremendo, la polarización tremenda de la sociedad. Y se vio en las elecciones de noviembre pasado. El discurso de odio. Es decir, Estados Unidos no tiene autoridad moral para hablar del tema de los derechos humanos, y cuando habla de eso en Cuba lo hace con una gran hipocresía y un gran cinismo, y por tanto realmente la gente no le cree. Canciller, y hablando del gobierno de Estados Unidos, justamente siguen intactas, siguen vigentes las 243 nuevas medidas coercitivas que aplicó el expresidente Donald Trump, que perdió las elecciones en noviembre pasado, pero Joe Biden, que ganó las elecciones, mantiene esas medidas. ¿Usted qué cree que está pasando? Si Biden prometió hacer algo diferente. Bueno, me da la impresión de que es una pregunta que podrían estarse haciendo sus electores también, a partir de todo lo que se dijo durante la campaña. Es una pregunta que seguramente se están haciendo también los cubanos que residen en los Estados Unidos y votaron por el nuevo gobierno, imagino yo. Y es paradójico que el actual gobierno de los Estados Unidos esté en una situación de aplicación completa en términos prácticos
del bloqueo en su conjunto, de las 243 medidas que aplicó el presidente Trump, de las más de 50 medidas que aplicó durante la pandemia contra Cuba, que son de extraordinaria crueldad y oportunismo, un oportunismo despiadado de aprovechar una situación de pandemia y de crisis económica internacional para aplicar entonces una política de máxima presión. En el gobierno norteamericano, mucha gente cree que el bloqueo es un error, por distintas razones. Los más pragmáticos reconocen que el bloqueo no ha cumplido sus objetivos, que aísla al gobierno de los Estados Unidos y no a Cuba, que le trae problemas en sus relaciones incluso con sus socios internacionales. Pero no hay duda que el efecto inercial de que continúe en completa aplicación la política de un gobierno de signo totalmente contrario, con un discurso totalmente contrario, con un enfoque distinto al actual, seguramente lleva a la gente a preguntarse qué es lo que se está ocurriendo. ¿Serán equilibrios de estos oscuros que se producen en las élites políticas, legislativas? ¿Será el tema electoral en alguna medida? Pero no hay duda que habría que preocuparse en el sentido de que el efecto de continuar aquellas políticas heredadas pudiera ir conformando y dejar sin una política propia a un gobierno estadounidense que se ha propuesto cambiar el país, resolver la polarización, modificar la política exterior. De manera que cuando tengas la oportunidad de entrevistar al presidente Biden o a su secretario de Estado, etcétera, le voy a preguntar eso. Una muy buena pregunta para él. Definitivamente, ministro. Finalmente quisiera que nos hablara de los efectos del bloqueo en estos 60 años, de los daños. Usted dijo en su discurso que el bloqueo significaba una guerra económica de alcance extraterritorial. ¿Qué significa esto? El efecto es enorme. El daño humano no se puede contabilizar. Es inconmensurable, es extraordinario. Alcanza a cada familia cubana, alcanza a los cubanos que viven en los Estados Unidos y en otros países. En Cuba provoca carencias, privaciones, sufrimiento, ansiedad, afecta todos los aspectos de la vida, la salud, la educación, la alimentación. Es decir, es un hecho que está omnipresente en la vida de los cubanos ya durante varias generaciones. Pero lo más cruel de todo ha sido el apretón del bloqueo en el año 2019 y 2020, que continúa hasta ahora, destinado precisamente a aprovecharse de las circunstancias terribles que está viviendo la humanidad para tratar de arrancar concesiones a Cuba o de provocar un daño aún adicional a nuestra población. En este corto periodo, más de $5.000 millones para una economía pequeña y subdesarrollada como la cubana, que hace proezas como la educación, la salud, el empleo, la seguridad social de alcance universal, o que hace proezas como producir 5 candidatos vacunales y los ventiladores usar pulmonares. 3 de ellos en los estudios de intervención o en la intervención sanitaria. 4 millones de dosis se han aplicado a más de 2 millones de cubanos, o tener 2 de ellos comprobada eficacia. Pero no hay duda que detrás de eso se esconde un esfuerzo enorme. Los ventiladores pulmonares, es decir, el hecho de que se haya prohibido a compañías suizas, por el hecho de ser subsidiarias de una compañía norteamericana, exportar ventiladores pulmonares a Cuba, es una verdadera
atrocidad. ¿Es uno de los efectos extraterritoriales del bloqueo? Los daños acumulados, 147.000 millones de dólares, eso es una cifra enorme para un país como Cuba. Y el bloqueo no es de ninguna manera, como mencionó el delegado del señor Hunter, el delegado de Estados Unidos hoy en la Asamblea General, un asunto bilateral o la decisión de Estados Unidos de comerciar más o menos con Cuba. El bloqueo, y el que tenga dudas con ojear información sobre la ley Helms-Burton o sobre la ley Torricelli, etcétera, encontraría elementos de sobra. El bloqueo está dirigido a terceros países. Tiene un efecto extraterritorial del que no escapa nadie en este planeta, por el peso que tiene la economía estadounidense, por el peso que tiene su sistema financiero y bancario, y daña profundamente a sus aliados, violenta su soberanía, los somete a decisiones de las cortes estadounidenses, les exporta su ley nacional, impone aplicar la ley nacional en países de Europa, por ejemplo, que y lo denunciaron hoy. Es algo inconcebible. Y el título 3 de la ley Helms-Burton es fundamentalmente ese alcance extraterritorial. Entonces no es un tema en modo alguno bilateral, es un tema de derecho internacional, de violación de derechos humanos, de violación de las normas universales de comercio, de restricción de la libertad de navegación, que afecta a los intereses de cualquier compañía en el planeta, de los ciudadanos en todas partes. Y por eso numerosos países se han dotado de leyes antídoto que prohíben a sus nacionales que se sometan a las leyes del bloqueo, y claro que uno esperaría una acción práctica más vigorosa, sobre todo de países desarrollados que tienen una relación cercana con Estados Unidos y cuyos intereses están siendo tremendamente afectados. Definitivamente el carácter extraterritorial del bloqueo no conoce fronteras, afecta a todos en el mundo. Y bueno, 3 palabras para definir el bloqueo. Inhumano, extraterritorial, y tengo que pensar en él como un virus, tengo que pensar en él como una pandemia. Afecta a todo el planeta, afecta a los cubanos. Usted decía asfixia. El bloqueo como el virus asfixia, el bloqueo como el virus mata, y estoy seguro que tendrá que cesar, porque es la voluntad irredenta del pueblo cubano, porque es la voluntad de la comunidad internacional, y porque la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y la mayoría de los cubanos que residen en los Estados Unidos quieren que se levante. De manera que estoy convencido de que eso ocurrirá. Estamos preparados para resistir el tiempo que haga falta, y no solo resistir, sino también avanzar y desarrollar, con bloqueo o sin bloqueo. Yo le agregaría una 4ª palabra: anacrónico, definitivamente. Lo dijeron en la Asamblea General de Naciones Unidas muchísimos países que salieron a defender a Cuba y apoyar el discurso que usted pronunció ahí. Es anacrónico, pero nunca fue justo, nunca fue legítimo, nunca fue legal. Pero es cierto que para quienes quieren asfixiar a Cuba, no sería mala idea que pensaran por qué no ha dado resultado en 60 años y si eso no es una buena razón para ensayar otros caminos. Bueno, es una buena reflexión. Ojalá nos escuche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un presidente que defendió la normalización de relaciones siendo vicepresidente de Barack Obama, pero que todo indica que se está alejando de ese camino. Gracias, canciller, por este tiempo. Muchas gracias a Telesur y a ti.